Bueno, buenos días a todos. Gracias otra vez por estar aquí en el aula 3 y en esta actividad del instituto. En este caso, una actividad muy especial, como ya habéis visto, el lunes se inauguró, se abrió la exposición relacionada con el centenario del Telequino de Torres Quevedo, y el acto oficial, por así decir, es hoy. Y como siempre que se hay que hablar de Torres Quevedo, contamos con Paco, con Francisco González Redondo, que como sabéis es catedrático de la Complutense, y que tan buen sabor de boca nos dejó, si recordáis, cuando estuvo en la época del 75 aniversario. Y entonces nos va a dar una pequeña charla él dice, de nuestra prehistoria, que ahora va a hablar de Leonardo Torres Quevedo, un poco de los orígenes de lo que ha acabado dando lugar a los diferentes centros del Consejo Serrano Torres Quevedo. Luego, no vayáis a acabar la charla, que no va a ser muy larga. Si tenéis preguntas, entonces las hacemos, pero además nos va a acompañar la parte de fuera, donde nos va a explicar un poco, en plan Cicerón, la exposición que tenemos, por si acaso invitáis a alguien algún día para que trasladéis lo que nos cuente a los que os acompañen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues dejamos ya que Paco nos cuente sus cosas y vamos a disfrutar como hacemos siempre. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos y a todas por volver. Los que hayáis venido por primera vez, pues bienvenidos por primera vez. Solamente hace ya un poquito más de un año, pues estuve por aquí, se grabó el vídeo, con lo cual lo tenéis por ahí, y os estáis teniendo alguno que os vaya a contar lo mismo. No. Hoy toca hablar de otra cosa. Como muy bien ha adelantado Luis, tenemos que conmemorar el centenario de la presentación en público del aritmómetro electromecánico. Y claro, qué mejor sitio que empezar ese año entero de conmemoraciones aquí, en el ITEFI. Porque de alguna manera, efectivamente, esta conferencia se podría titular así: de las raíces del ITEFI al origen del CSIC, puesto que Torres Quevedo efectivamente va a jugar un papel, por su herencia, no morir, porque muere en el año 36, y como sabéis, el Consejo se crea en noviembre del 39 y se pone en funcionamiento a lo largo del año 40, pues sería este punto el que tendríamos que tratar como novedad. Y eso es lo que vamos a hacer. Efectivamente, también hay que empezar por donde nace Torres Quevedo. No nació ahí. Los de Bilbao dicen que nacen donde les da la gana y están equivocados. Nacen donde está su madre sería. Y la madre de Torres Quevedo no estaba en la calle Pelota, donde vivirá en la infancia, sino en Santa Cruz de Iruña. Quería parir cuidada por su propia madre. Entonces yo lo que le he dicho al Ayuntamiento de Bilbao es que pongas una placa diciendo: aquí no ha nacido, pero tiene que haber nacido Leonardo Torres Quevedo, porque a su madre lo digo. Nació aquí, en Santa Cruz. Sí, es verdad que estudia primaria y la secundaria, llamémoslo obligatoria, en Bilbao, y luego el bachillerato pues lo estudia en París, y ya está claro que va a abrir sus horizontes. A la vuelta, pues entiende que un genio o un aprendiz de genio pues tiene que estudiar ingeniería de caminos. Ya sabéis que en esa época era lo que había que estudiar. Y entonces, pues en la calle del Puerto, que es donde estaba en ese momento la escuela de caminos antes de trasladarse al Retiro, pues estudia ingeniería de caminos. Pero como ha recibido una herencia, porque aparte de muy inteligente, pues también tenía inteligencia emocional y ha enamorado a unas parientes lejanas que le han nombrado heredero universal de sus bienes, pues no tiene que trabajar. Es verdad que va a estar unos meses haciendo trabajos ferroviarios, pero claro, eso es de hacer de funcionario y no va a comer. Así que se dedica con su dinero a viajar por Europa y luego en España pues a seguir estudiando en la biblioteca de la Academia de Ciencias o en la del Ateneo de Madrid. Y decide que ya ha estudiado lo suficiente y que se retira a intentar plasmar por escrito pues sus pensamientos en el Valle de Iruña, donde nace. Bueno, aparte de que hay un señor de 1,85 que no se sabe muy bien qué hace, que está por allí, pues hay una chica que se enamora de él y él que se enamora de una chica y se casa en el Valle de Iruña, en esa iglesia que hay detrás, bueno, ahí no la veis, detrás de esa casa, que tampoco existe ahora, en Portolín, enfrente de Hilaturas de Portolín, Luz Polanco Navarro, y traslada su vivienda desde la casa natal a esa casa donde va a poner su estudio de ingeniería. Y desde ese estudio, en Portolín, pues va a presentar la primera patente. Como siempre que hace Torres Quevedo algo, bueno, lo concibe donde lo concibe, pero lo somete al juicio de las máximas autoridades mundiales. A veces en forma de artículos, de comunicaciones a congresos, y en el caso de una invención, en forma de patente, que somete al juicio de los criterios de las oficinas de patentes de todos los países importantes del mundo. También falta ahí Italia, pues también España, Italia, Austria, Hungría, Suiza, Alemania, etc. Y todas las oficinas de patentes
certifican la originalidad de la invención de Torres Quevedo. La primera incursión en el ámbito de la automaticidad. Un sistema policable para el transporte de personas en lo que llamaríamos teleféricos, de tal manera que cada cable está autotensionado, calculada la tensión por el proyectista, de tal manera que la tensión va a ser constante en todo momento, aunque cambie de posición la barquilla a lo largo del recorrido, simplemente va a subir o bajar el contrapeso que hay en uno de los extremos, y en el caso de que alguno de los cables se rompiera, como contempla 6 o incluso hasta 12 cables, el sistema se autoequilibraría él solo, soportando los demás cables el mismo peso, porque el peso que va a soportar cada cable no depende de cuántos cables haya, sino depende del contrapeso. Lo único que va a variar, si hay más cables o menos, es la altura a la que vaya circulando la barquilla. Es decir, un sistema redundante para garantizar absolutamente la seguridad. Y eso es lo que certifican las oficinas de patentes de todo el mundo. Como emprendedor con esa herencia, lleva su proyecto, él, con su dinero, a Suiza, al Monte Pilatus, empieza las voladuras, empieza a hacer la instalación, pero fracasará por las burlas y la xenofobia de los suizos, como me confesaron en el Museo Nacional de Transporte de Lucerna, desde donde se ve el Monte Pilatus, que no iban a tolerar que el primer teleférico para personas lo hiciera un africano, un español africano, en el núcleo de la Europa tecnológica, cultural y científica. Fracasó y Torres Quevedo dijo, no pasa nada, si yo tengo muchos ámbitos que materializar. Por ejemplo, el de la mecanización del cálculo. Y de nuevo, ¿qué hace Torres Quevedo? Si tiene en su mente unas máquinas nuevas, probablemente, o más que probablemente, seguramente no existe una ciencia para esas máquinas. Pues la escribe Torres Quevedo. Tiene unas máquinas que necesitan una nueva ciencia, o tiene una nueva ciencia que quiere demostrar, materializar en forma de modelos de demostración de máquinas. Y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo en el año 95, 96, 97. Presentar sus máquinas y su concepción teórica en el Congreso de la Sociedad Francesa para el Progreso de las Ciencias o en la Conférence de la Académie des Sciences. ¿Y qué es lo que tiene Torres Quevedo en mente? Pues tiene la solución novedosa y la introducción de una novedad en el ámbito de la mecanización del cálculo. Esta es su escritura. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica de ese entonces, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente esos elementos, ni hacer que estos varíen en los límites, etc. Claro, esas son las dificultades. Teóricamente es fácil, vale, muy bien, si tienes una cabeza privilegiada, pero ahora, ¿cómo lo concretas? Bueno, la idea de Torres Quevedo es resolver un problema matemático mediante analogía física, mediante la construcción de un sistema físico analógico, de modo que el resultado físico pues, será análogo al resultado matemático que queremos buscar. Bueno, pues esto está muy bien, y Torres Quevedo es consciente de las dificultades que han encontrado por distintos autores para resolver temas pues, parecidos, aunque sean un poco distintos, y sabe perfectamente los fracasos de Babbage en qué consistieron, y lo pone por escrito. Babbage se propuso construir una máquina para calcular tablas, teniendo en cuenta que, pero no la construyó. Y sobre todo, Babbage inventó otra máquina que no intentó ya ni construir, que tenía por objeto calcular una fórmula algébrica cualquiera siempre que la incógnita fuera una función explícita de los datos. La llamaban máquina analítica y debería haber servido para calcular e imprimir toda clase de tablas. A juzgar por lo que dicen las enciclopedias, esta máquina no se construyó, pero en cualquier caso, pertenece a un ámbito distinto al que yo, Leonardo, estoy trabajando, de las máquinas algébricas, porque esto, en todo caso, sería un aritmómetro. ¿Oís la palabra? Aritmómetro. Va, entonces Torres Quevedo no está trabajando con tecnología mecánica en el ámbito de los aritmómetros. Está construyendo máquinas algébricas, máquinas que van a computar funciones polinómicas. Bueno, para calcular raíces cuando igualemos la función a cero. Y eso es lo que presenta en forma de comunicaciones a la Academia de Ciencias de París y asombra al mundo, sobre todo al mundo francés. En España le hacen académico de ciencias y en Francia pues, lo que van a hacer es traducir sus memorias, el discurso de ingreso de la Academia, en París y en Lovaina. Como veis ahí en esas dos portadas, lo que hace Maurice Docan como introductor de todas estas cuestiones en Francia. No es fácil que un español encontrase a alguien que pregonase y difundiese sus publicaciones y facilita estas publicaciones en París y en Lovaina. Es decir, Torres Quevedo, en el ámbito de la mecanización del cálculo, es la figura mundial de referencia en el cambio de siglo.
Pero en ese cambio de siglo el problema que tiene la humanidad es el de resolver el problema del vuelo. Y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo. Va a resolver el problema de la navegación aérea y a la vez va a crear el concepto. En estos años hay dos sistemas, porque no hay aeroplanos todavía, para intentar resolver el problema del vuelo con globos dirigidos. Los de Zeppelin, con una estructura metálica interior, muy complicados, muy pesados, rígidos de forma, estables en vuelo, pero al no tener elasticidad, cualquier accidente es terrible. Los franceses, pues bueno, ponen a volar una colchoneta inflable, es elástica, pero no es estable de forma. Torres Quevedo, en forma de patente, escribe todo un tratado de ingeniería aeronáutica y lo ejemplifica con un proyecto de dirigible autorrígido, sin elementos mecánicos. Luego veremos cómo funciona. Y lo somete de nuevo al juicio de las autoridades mundiales, a la Academia de Ciencias de París, y el informe se publica en todas esas revistas, y a Nature, Literary Digest o de Aeronautical Journal, que analiza. Los franceses dicen que se construya cuanto antes. Los británicos dicen, vamos a... Perdón. Si tenemos en cuenta lo que dicen Nature, pues parece que la muerte de Severo, que es otro de los inventores con un globo dirigible que ellos dicen parecido de Torres Quevedo, se debió a la proximidad de la barquilla y sus motores al globo, lleno de hidrógeno. Y claro, mientras el petróleo será la fuente de energía, no parece que deban hacerse más pruebas con humanos. Y entonces Torres Quevedo se encuentra con este problema. Los franceses dicen que sí, que hay que probarlo, pero Nature y The Aeronautical Journal, especialistas en estos temas, dicen no, Torres Quevedo, es que nadie debe probar dirigibles o naves porque se ponen en riesgo vidas humanas. ¿Y qué hace Torres Quevedo? Pues el principio de la exposición que tenemos aquí. Crea, concibe el telequino, el mando a distancia. Y luego no lo crea en España y ya está, sino que desde España lo presenta en Francia, lo va a presentar en forma de solicitud de patente en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y las oficinas de patentes de todos esos países se la conceden. Pero claro, Torres Quevedo, ya estáis pensando que si tiene en su mente la concepción es porque tiene el aparato también y lo está construyendo. Y lleva un modelo de demostración, ese pequeño modelo, a la Academia de Ciencias de París. Y es un acontecimiento mundial. La prensa de todo el mundo, en rumano, en húngaro, en alemán, en francés, en todos los idiomas, en italiano, por supuesto, y claro, por supuesto en inglés, van a destacar la invención de Torres Quevedo. Torres Quevedo ha demostrado que puede teledirigir cualquier cosa. Es verdad que ya lo sabíamos, que era muy interesante y muy inteligente creador de máquinas de calcular, pero lo que nos ha propuesto es la posibilidad de teledirigir torpedos, dirigibles, en fin, cualquier motor a distancia. Se podría luego utilizar en los procesos industriales, en explotaciones mineras, para explotar a distancia, etc. Daily Messenger, New York Herald, toda la prensa mundial destacando la invención de Torres Quevedo. Sí, y este va a ser el origen remoto, la prehistoria de vuestro instituto. ¿Por qué? Pues porque ante esta apoteosis mundial, el gobierno de España, de aquella época, entiende que tiene que financiar a Torres Quevedo. Y antes de que acabe, como veis ahí en el año 3, ya están diciendo que van a conceder 60.000 pesetas para que Torres Quevedo pueda desarrollar su invento. Pero que claro, ya el presupuesto de ese año ya está aprobado, que hay que esperar al presupuesto del año siguiente. Y efectivamente, en diciembre del año 3 ya está aprobado el presupuesto y ya está la cantidad prevista. Y esta fue vuestra primera sede, el frontón Betty High de Madrid. Sí, el frontón Betty High se había creado para instalar una casa de apuestas y con la excusa del juego de la pelota, pues sacar mucho dinero a los incautos, porque las partidas de los distintos deportes de pelota estaban amañados. Era todo un tongo. La gente se suicidaba, se arruinaba, la prensa sabía que era un escándalo, y cuando se inaugura el frontón Betty High en 1894, aquello ya no daba más de sí. Había más pelotaris que toreros, se decía, y aquello era una cosa escandalosa. Bueno, aguantaron más o menos engañando a la gente hasta 1897, y a partir de ahí se quedó cerrado, porque no tenía posibilidad, una cancha enorme, un edificio enorme, de tener otro uso. Como le pasó a todos los frontones de la época, que fueron desapareciendo y cambiando sus usos a otras funciones. Pues Torres Quevedo necesitaba ese frontón para construir el dirigible en esa enorme cancha y para hacer las pruebas del telequino en esa enorme cancha. ¿Y dónde lo hace? Bueno, pues este es el contrato de alquiler que hemos conseguido encontrar como novedades que os voy a presentar en esta conferencia para que
veáis que siempre hay cosas nuevas que contar, el contrato de inquilinato en la calle Marqués de Riscal entre Leonardo Torres Quevedo y José Arana y Elorza, y bueno, pues empiezan en ese mismo enero ya las actividades. Si el 14 de enero ha escrito a la Casa Astra para pedirles lonas, proyectos de lonas para sus dirigibles, pues ya el 17 de enero ya está recibiendo contestación. Es decir, desde enero del año 4 ya existís. Vuestra prehistoria se ha situado en ese frontón Betty High. Y el 14 de mayo pues ya empiezan a llegarle materiales, etc. Pero claro, un dirigible lleva tiempo. Y eso requiere mucho material, etc. Pero el telequino ya lo tiene prácticamente desarrollado. Solo necesita colaboradores y material que existe en España y algunas piezas que hay que importar. Tiene los planos hechos y, como veis ahí, lo quiera situar en un triciclo y en botes, en embarcaciones. Ese es el telequino que va a construir, ese es el frontón Betty High, el taller que va a construir, y es el primer mando a distancia del mundo. Cuando hablamos de triciclos, hay que entender qué son o cuáles son o cómo son los coches de la época. Bueno, Madrid Central, ¿nos suena a todos? Pues lo que va a hacer Torres Quevedo es construir un coche eléctrico con baterías eléctricas, motor eléctrico, que va a teledirigir con el telequino. Pero no lo digo yo, lo decía la prensa. En el febrero del año 5, el señor Bilbao, alcalde de Bilbao, no creo que sea obligatorio apellidarse Bilbao para ser alcalde, pero en este caso coincide, pues visita las instalaciones de Torres Quevedo. Y entonces en el frontón Betty High ve pues, que lo que ha hecho, se tiene previsto teledirigir un triciclo, un coche de los que hay en esa época, con motor eléctrico, y ve las experiencias. Y ve también que se ha convertido en un astillero, porque allí mismo está construyendo un barco también con motor eléctrico que va a teledirigir en el estanque de la casa de campo. Y además, lo que tiene bien claro es que quiere empezar a aplicar ese invento para la teledirección de globos, globos que no existen. Este sería el esquema de una de las barcas, bueno, se va a tener más de casi 20 metros de eslora, y va a ser eso, una barca eléctrica teledirigida. Y las pruebas que va a hacer, pues van a hacerlas delante de los ingenieros industriales. Una vez que el alcalde ha visto ya todo esto, dice, bueno, pues al mes siguiente convoco a todos los catedráticos de la Escuela de Industriales y a los alumnos de los últimos años que están felices de lo que han visto. Hemos quedado admirados de la inconsciente y puntual obediencia del aparato que retrocedía, adelantaba, paraba, se ponía. Es decir, ha teledirigido de nuevo el coche eléctrico que tenía allí. Para las embarcaciones tiene también sus diseños y se lleva esa embarcación a Bilbao. Y en el Abra de Bilbao, desde la terraza del Club Marítimo, pues teledirige hasta 2 kilómetros de distancia las evoluciones de ese bote Vizcaya. Las dimensiones de ese aparato ocupa esto, es decir, que estáis viendo el tamaño, así de grande, el tamaño de la embarcación. Y por supuesto, pues funciona magníficamente. Mientras está teniendo lugar esas pruebas con el telequino, otro colaborador de Torres Quevedo, en este caso el capitán Quindelán, que luego será general, etcétera, y general, la película esta última sobre Unamuno y demás, pues ese Quindelán es este Quindelán, aviso de momento es solo capitán, pues entra al servicio de Torres Quevedo y se pone a construir el dirigible. Y antes de empezar a construir el dirigible, lo primero que va a hacer es cubrir el frontón Betty High con una gran lona para protegerlo de las inclemencias meteorológicas y de los espías industriales que podían ver desde los pisos alrededor lo que estaba haciendo allí Quindelán con Torres Quevedo. ¿Y qué es lo que está haciendo Quindelán? Completar los estudios de Torres Quevedo materializándolo en forma de un dirigible. Tiene terminado para junio del año 1906 el dirigible. Por un lateral del Betty High, este pasillo, saca en carros la envuelta, saca en carros los elementos, se los lleva al gasómetro de Madrid y con gas del alumbrado, que es más ligero que el aire que nos rodea, no tiene tanta capacidad extensional como el hidrógeno, pero lo tiene bastante barato porque lo está produciendo la fábrica, pues empieza a meter ese gas del alumbrado a presión dentro de la envuelta. Van inflando, las cuerdas que tiene dentro se van autotensionando, son nada más que triángulos, todos con los vértices en unos largueros que van de proa a popa, formando una viga de sección triangular hecha solo de cuerdas. Bueno, pues esas cuerdas se van tensionando hasta que con una presión interior ligeramente superior a la exterior, si lo pinchamos apenas hay flujo, pues tenemos un dirigible que funcionará como si fuese rígido, pero sin tener ni un solo elemento metálico. Acepta inflados y desinflados y, por supuesto, acepta impactos, porque es una colchoneta, mientras que los Zeppelin no tienen esas posibilidades. Presenta una nueva patente en España en julio del año 6 y al año siguiente en Francia y en el Reino Unido, porque él tiene claro que esto ya sí va a funcionar. Se lleva con la colaboración de los militares a Guadalajara
el dirigible y esas mismas lonas que han hecho de techo en el Betty High pues van a convertir en un hangar, en una mega tienda, y va a ir pues ya convirtiendo el dirigible, ese globo, en un globo dirigible, poniéndole motores, timones, etc. Y bueno, pues ya tenemos más historia, porque resulta que ya no necesita todo el frontón Betty High. Vuestra primera sede se le ha quedado grande. Va a seguir manteniendo algunos de los talleres, pero va a alquilar otro edificio en la calle Santa Engracia número 20. A partir del verano del año 6 ya tiene 2 sedes. Y tenemos también el contrato de alquiler, para que no tengamos ninguna duda. En la calle Paseo de Santa Engracia 20, Leonardo Torres Quevedo, y en este caso, pues como se llama Fernández de la Cuesta, en mayo del año 6 ya van firmando el contrato de alquiler. Ese es el edificio que ocupa hoy Santa Engracia 20, pero pienso que es posterior, que el edificio no es el que había en esa época. En cualquier caso, sigue teniendo la sede, seguís teniendo en vuestra prehistoria, por lo menos hasta el 10 de abril del año 9, sede en el frontón Betty High para seguir trabajando temas aeronáuticos. Y nos habíamos quedado en las pruebas de noviembre del año 5 delante de la prensa en Bilbao. Pero en el año 6 la barca, el bote Vizcaya sigue ahí, este es el bote Vizcaya, y el rey Alfonso XIII pues, va a presidir en septiembre pues, una regata que hay. Y desde el barco Giralda pues baja a ver las explicaciones que le va a dar Leonardo Torres Quevedo, y claro, esto ya sí que es apoteósico. Si el propio rey está allí, toda la corte está allí, todos los empresarios y banqueros están allí, y claro, y toda la prensa de nuevo acompañando al rey, y el éxito de Torres Quevedo pues es, por ejemplo, esto es lo que le dedica el Times. Y claro, lo importante no es eso solo, lo importante es que eso que está en vuestro origen, en vuestras raíces, la primera invención que desarrolló Torres Quevedo en la primera sede que tuvo su laboratorio, pues hoy en día, pues ni más ni menos que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IECubo, pues le concedió este milestone en 2007, reconociendo que Torres Quevedo, en esas patentes, lo que hizo fue establecer los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Sí, en la primera sede que tuvo en la prehistoria el ITEFI, en ese frontón Betty High. Pero lo bueno de esta invención, de este telequino origen de esta exposición, es que no solo motivó que se crease el Centro de Ensayos de Aeronáutica, es que también motivó que después entendiera el gobierno que tenía que ampliar las funciones del taller anejo al Centro de Ensayos de Aeronáutica, un taller de mecánica, a todo un laboratorio de mecánica aplicada. Y sobre todo, entendió también parte del empresariado bilbaíno, ni siquiera vizcaíno, bilbaíno, que podían dedicar parte de su dinero en forma de una joint venture a financiar los inventos de Torres Quevedo, creando la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, que la primera invención que va a hacer es una muy de actualidad, el dianemólogo, un aparato para copiar discursos sin necesidad de taquígrafos. En el Parlamento se supone, para no perder el tiempo, y el propio aparato iría troceando el discurso, lo iría copiando y luego lo imprimiría para el libro de sesiones, etc. Lo patenta en nombre de la Sociedad de Estudios de Ingeniería en este mismo año 6-7, y bueno, pues eso es lo que va a empezar a construir. Pero al mismo tiempo, en vuestra prehistoria también podéis añadir esto que veis aquí. El primer teleférico para personas del mundo, 1907, no se hace solo con la patente de 1887 que había enviado a todas las oficinas desde Portolín. Hay una nueva patente que va a hacer desde el frontón Betty High, la patente de esa barquilla que se va a construir aquí en Madrid. Porque esa barquilla es una novedad también. La capacidad de resistencia estructural que tiene ese abanico pues es singular y se aproxima, dicen los especialistas en estructuras, al número de Mitchell ideal. Y no solo que se patentase esta nueva invención de Torres Quevedo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, por supuesto, es que ese diseño hoy lo podemos encontrar en edificios premiados, como el Museo de Historia de Hamburgo, que utiliza para su cubierta pues este ideal estructural, por su ligereza, por su capacidad de resistencia, por su capacidad para que no se lo lleve el viento, pero al mismo tiempo no se caiga. Y además ha permitido de una manera muy barata, elegante, restaurar ese edificio. Esa barquilla patentada desde esa sede que tuvo en el frontón Betty High o en Santa Engracia, yo no sé dónde estaba sentado ese día Torres Quevedo, en cualquier caso en vuestra prehistoria, que es presente y que será futuro, ¿verdad? Bueno, pues esta sociedad Astra con la que Torres Quevedo había estado en contacto desde el año 2 y que quería construir su dirigible, ve cómo las pruebas se están haciendo en Guadalajara. Como esas pruebas van a tener mucho éxito en el año 1908 en Guadalajara y se va a certificar el éxito de Torres Quevedo.
Pero Torres Quevedo sigue, como veis ahí, trabajando en el Marqués de Riscal, en el frontón de Tijay. Y ahora ya tiene una novedad, se ha peleado con los militares. Esas cosas que pasan cuando suceden. Ha tenido mucho éxito en ese año 1908, ya en el frontón de Tijay solo tenía una pequeña oficina, pero necesita trasladar a Madrid de vuelta todo el material que había llevado a Guadalajara, porque los militares lo han expulsado del parque de Aeroestación. Pues, ¿qué va a hacer Torres Quevedo? Otra nueva sede para vuestra prehistoria. ¿Veis? Otro pequeño dato. Manuel Silvera, número 1. Alquila unos nuevos talleres, también en el barrio de Chamberí de Madrid, en la calle Manuel Silvera, número 1. En este caso, Rosa, Valls y Abad. Hoy sí existe ese edificio, es el mismo, y el taller ocupaba el bajo, que ahora ocupan oficinas de no me acuerdo qué es exactamente, creo que es un estudio de arquitectura incluso. Pues esa es otra de las sedes que tuvisteis. ¿Y qué va a hacer en el Betijay? ¿Y qué va a hacer en Santa Engracia? ¿Y qué va a hacer en Manuel Silvera? Pues desarrollar toda su obra, que parte pondrá en un sitio, parte en otro. Por ejemplo, el sistema de globos fusiformes va a seguir desarrollándolo en Manuel Silvera hasta el año 9. ¿Y por qué? Pues porque él sigue pensando en novedades, en añadidos, en adendas a su patente del año 2 y patente del año 6. Por ejemplo, este globo trasero para dar estabilidad que patenta desde ahí, desde Manuel Silvera. Y este dirigible lo lleva a Francia. Aunque sea 7 años después, dice, venga, vale, Casa Astra, visto que en España no lo puedo hacer, voy a llevaros vuestro dirigible a vuestros hangares. Ese dianemólogo le va a llevar un tiempo construirlo y va a estar por lo menos hasta el año 10 que Machimbarrena certifica que en el taller de mecánica establecido en Manuel Silvera ya está hecho ese dianemólogo en el año 10, aunque no consta que se utilizase en el Parlamento, probablemente porque las taquígrafas del Parlamento pues protestarían enormemente porque las mandaba todas al paro y entonces pues no fructificaría. Pero para vuestro conocimiento de lo que fue vuestro pasado, el telequino es capital, porque ese telequino es lo que hizo, en presencia del rey, que se crease el laboratorio de mecánica aplicada. Y fue el telequino y esas experiencias, ese éxito y esa iniciativa privada la que provocó de alguna manera que el Estado entendiera que tenía que crearse un laboratorio para no ya solo las invenciones de Torres Quevedo, sino para que se construyeran para aparatos científicos para otros muchos centros de investigación. Y con esto se ampliaba. Ya no solo Torres Quevedo tiene que desarrollar sus invenciones para sí mismo, sino ponerse al servicio, porque para eso le vamos a pagar, va a tener ya por fin sueldo, etcétera, al servicio de toda la sociedad y la industria española. Y el punto de partida va a ser el telequino. Ese dispositivo que había concebido para teledirigir, que Torres Quevedo en el laboratorio de mecánica va a entender que es mucho más de lo que parecía, que en realidad es un autómata electromecánico. Y en memorias ya de aquella época, de cuando lo patenta, nos va contando que si en un dirigible, que todavía no tenía, no solo lo teledirigimos, sino ponemos muchos aparatos de distintas naturalezas, lo que podemos tener en realidad es un vehículo aéreo autónomo. Vamos a leer lo que dice. Estos globos, sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética y a las ondas hertzianas, lo mismo que otros muchos aparatos que pudieran idearse, son autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas, que tienen, permítaseme la frase, una vida de operación mucho más complicada que las máquinas industriales. No se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a este último. Se podría ir muy lejos por este camino en 1905, pero ya es prudente detenernos. Sería demasiado fácil, con un poco de imaginación, idear autómatas capaces de ejecutar las operaciones más complicadas, pero no es seguro que pudieran todos realizarlas en la práctica. Esto es lo que Torres Quevedo en el año 5 entiende que se podría hacer, pero lo deja porque lo único que quiere es teledirigir dirigibles, pero cuando ya ve que el asunto puede ir a más, que ya tiene un laboratorio de mecánica aplicada, retoma no solo sus ideas, sino lo que el propio Che Garay, por ejemplo, había detectado en las pruebas de ese año 5 con el triciclo. Precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres Quevedo. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. Desde el emisor de ondas hertzianas, en código Morse, se mandaban unas señales, una colección de señales. En el receptor, en la memoria artificial, iban quedando almacenadas, memorizadas esas señales, esos códigos, que podría ser otra relación, otra colección de códigos.
Cuando le dábamos al intro, el receptor retomaba de su memoria artificial esa colección de códigos, la interpretaba y ella sola, esa máquina sola, ese autómata, él solo ordenaba a los servomotores la acción correspondiente a babor, a estribor, subimos la bandera, más deprisa, nos paramos, aceleramos. Es decir, que si le hubiésemos mandado todos estos otros códigos, la máquina hubiese interpretado que tiene que ejecutar ella sola otra serie de mandatos. Y así una serie sucesiva de órdenes. Intro, y pasamos, y otra orden, y la máquina va respondiendo. Eso es lo que estaba implícito. Bueno, pues como en Santa Engracia tenemos este centro, como en Manuel Silvera tenemos este centro, esta nueva tecnología la podemos dedicar para crear nuevos aparatos. Por ejemplo, y tan pronto como en enero de 1909, ya sabemos que está construyendo una primera máquina de calcular electromecánica. Está en el Museo Torres Quevedo la máquina. Pero en este caso, a cargo de la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. Porque Torres Quevedo, como el ITEFI, tiene lo privado y lo público. Está en contacto su laboratorio de mecánica aplicada del Ministerio de Fomento con la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. Lo público y lo privado, I+D+I, de hace más de 100 años, en el entorno de Leonardo Torres Quevedo. Y además ha recibido un encargo. Ha recibido un encargo en principio teórico. En Francia saben que ya ha cambiado de la tecnología mecánica a la tecnología electromecánica y saben lo que está haciendo. Y le piden para una nueva enciclopedia que dirige Maurice Ocan que les mande un tratado, o al menos un capítulo, sobre la nueva máquina de calcular electromecánica que está haciendo. Que no es la máquina de calcular, la máquina de multiplicar. Es la que va a presentar en Argentina en 1910. Para conmemorar el centenario de la proclamación de independencia de Argentina, pues va la infanta Isabel y un montón de militares y diplomáticos. Pero la persona que tiene que dar el discurso en nombre de la ciencia española es Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué va a hablar allí? ¿De qué va a hablar? Pues va a presentar los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia, sobre un nuevo sistema de máquinas de calcular electromecánica. Si leemos solo el prólogo, esto que veis aquí, en ellas puse, lo voy a ampliar, estos son los diseños de la máquina. En ellas puse algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y a continuación, refiriéndome ya concretamente a las máquinas de calcular, las máquinas analíticas donde ha fracasado Babbage, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. Todo esto tiene origen con la tecnología electromecánica que ha descubierto con el teléfono. Vuelve de Argentina y lo que ha hecho es firmar un contrato con la Casa Astra de París. Ahí tenéis el contrato, por una parte la Sociedad Astra, por otra parte la Sociedad Torres Quevedo, y los franceses van a empezar a desarrollar su invento desde Francia. Se va a integrar en el ejército y el ejército francés le va a pedir nuevos dirigibles, este de 23.000 metros cúbicos, tan grande como los cepelines de la época, con 2 barquillas, 16 personas en cada barquilla, cañones, ametralladoras, etc. Pero eso es solo uno, va a construir un montón de ellos y además se va a forrar. Va a ganar una millonada. Aquí vemos, por ejemplo, que el Pilar 3 Rocier 2 de 14.000 metros cúbicos le va a suponer a Torres Quevedo 41.850 francos. ¿Y eso cuánto dinero es? Pues ni más ni menos que 6 sueldos prácticamente, 6-8 sueldos de catedrático de universidad en todo un año. Con un solo dirigible va a cobrar eso, 6-7 sueldos de catedrático completos en un año. Es cambiar de la peseta y la peseta al euro actual. Pero no es lo único lo que va a hacer en Francia. Es que desde Francia se va a comercializar en el Reino Unido. Este, por ejemplo, es el primero que se vendió en el Reino Unido y fue un éxito total. Aparte de que Torres Quevedo cobrase 22.000 francos de golpe, tampoco está mal, 3 sueldos más o menos de catedrático, por un solo dirigible, es que batió el récord mundial de velocidad, navegando por los aires a 125 km por hora, con viento a favor, no se homologó, o a 83,2, eso con el viento en contra, sí se homologó. Y claro, mejor carta de presentación que esto no podía tener. De modo que se empezaron a construir en el Reino Unido decenas y decenas de dirigibles. Más de 30 de la clase Coastal, 18 de la serie North Sea, 10 de la serie Coastal Star, es decir, un montón de ellos. Los ingleses no le van a pagar un chelín, pero los franceses durante la guerra le van a pagar muchos dineros, muchos francos.
La primera serie que dice aquí, bueno, esta es la segunda, del AT5 al AT8, 80.000 francos. Un montón de sueldos de catedrático por nada, como veis ahí, nada, poquitos dirigibles. La serie de AT1 al AT4, que era la primera, como eran más pequeñitos, pues fueron 62.400 francos. Bueno, pues más de 20 dirigibles por los que Torres Quevedo cobró royalties. Sí, esos dirigibles que están en las portadas de cualquier libro que trate sobre los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, sea un libro francés o sea un libro inglés. En la lucha antisubmarina, que fue la que libraron los dirigibles diseñados por Torres Quevedo, que tanto contribuyeron a que los aliados ganasen la guerra. Pero nosotros queremos hablar del telequino, y sobre todo la exposición lo que nos dice es que el telequino fue el punto de partida de toda su automática. Esa patente del telequino, esa concepción del telequino como máquina dotada de inteligencia artificial que diríamos hoy, y que el propio Torres Quevedo lo va a dejar por escrito en sus ensayos sobre automática de 1914. El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección. El telequino es un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas. Durante la construcción de los diversos modelos del telequino, en vuestra prehistoria, en el frontón Betty High, que fue donde los construyó los ensayos, entendió que se pueden aplicar a las máquinas de calcular esta nueva tecnología electromecánica y estas posibilidades de lo que llamaríamos inteligencia artificial. Bueno, pues esos centros que tienen en el frontón Betty High, en Manuel Silvela o en Santa Engracia, van a converger todos ellos en el Palacio de las Artes y la Industria, los Altos del Hipódromo, detrás de la Escuela de Industriales, en 1911. Y además se va a rebautizar en mayo de ese año ese laboratorio de mecánica aplicada y centro de ensayos de aeronáutica como laboratorio de automática. Bueno, pues ahí es a donde le van a escribir a Torres Quevedo a partir de ese momento, aunque por lo menos hasta el año 13 va a mantener una oficina en Santa Engracia. ¿Y a qué está dedicado Torres Quevedo? Pues está dedicado a que si tiene en su mente claro que hay unas máquinas, unos autómatas, empezando por el telequino, que son de un campo del saber distinto, hace falta formalizar en forma de ciencia, en forma de teoría, de entramado teórico, ese campo del saber, que no existe. No existe la ciencia automática. Hay que crearla. Y va Torres Quevedo, pues como Leonardo da Vinci, haciendo sus bocetos, sus manuscritos, en este caso lo llama ensayos sobre automática, y por seleccionar dos frases, ha sido necesario estudiar, y sería, yo creo, de gran interés, formar un cuerpo de doctrina, la automática. Hay que crear una nueva ciencia que no existe. Y por supuesto, pues se cree, por ejemplo, que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y esto es un error fundamental. Lo que tiene que suceder es que sea inteligente que la construya. No hace falta que la máquina sea inteligente. Bastaría que fuese inteligente el constructor. Ese es el que tiene que ser inteligente. Bueno, una perogrullada si queremos, pero es evidente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el que tiene que ser inteligente es el diseñador de la máquina, ¿no? Pero esos son bocetos. El florentino Leonardo se quedaba en bocetos, en manuscritos que pasaban al olvido o se recuperaban 300 años después. Nuestro Torres Quevedo no hace eso. Si nuestro Torres Quevedo tiene en su mente unas máquinas nuevas, tiene en su mente una ciencia para esas máquinas. Y eso van a ser los ensayos sobre automática. Esos ensayos a los que ha llegado gracias al telequino. Por supuesto, hay autómatas de distintos tipos. El más típico, pues la maquinita de siempre, la muñequita que toca el piano, el reloj de cuco, etc. Pero hay otros autómatas mucho más interesantes. Y esos autómatas van a poder construirse gracias a la aplicación de esa tecnología electromecánica que ha descubierto con el telequino. Y claro, esto es una nueva ciencia lo que hace falta. En la teoría de las máquinas hace falta una sección especial, la automática, que examinará los procedimientos que puede aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. Y define qué es un autómata. Así como Turing, en el artículo del año 50, donde se supone que va a hablar de si puede pensar una máquina, nos dice desde la introducción, bueno, yo no sé lo que es una máquina, así que no voy a definir qué es una máquina, y tampoco sé qué es eso de que pueda pensar una máquina, así que tampoco voy a definir a qué le llamamos inteligencia artificial. Y sustituye la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Por explicarnos, desarrollar lo que es el limitation game, ¿no? El juego de limitación. No. Torres Quevedo nos va a decir claramente qué es una máquina y qué es una máquina dotada de inteligencia artificial. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, etc. Los autómatas deberán tener miembros, claro, para poder ejecutar las operaciones, ¿no? Deberán tener energía suficiente, pero sobre todo se necesita, y ese es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento.
Es decir, que puedan ellos solos, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y las que han memorizado en su memoria artificial, ellos solos ejecutar acciones. Claro, y las máquinas analíticas donde Babbage había fracasado con tecnología mecánica son el campo de aplicación que va a utilizar Torres Quevedo para ilustrar su nueva ciencia en los ensayos sobre automática. Y es lo que va a contar. El ejemplo que he elegido, que he escogido, van a ser las máquinas analíticas. Y va a explicarnos en qué sentido pues, serían esos sentidos y eso. Y todo tendría su origen en el telequino. Por eso, la exposición que hoy inauguramos. Porque el telequino es el punto de partida de toda su automática. Esos telequinos construidos en vuestra prehistoria, en el frontón Betty High. Pues Torres Quevedo presentó estas consideraciones sobre automática en 1913, antes de que salieran los ensayos, en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, en la Escuela de Industriales de Madrid. Y allí llevó sus máquinas, las máquinas que tenían en ese momento. En concreto, llevó esta. ¿Y esa máquina es? Pues la mejor ilustración práctica de sus ensayos sobre automática. Porque los ensayos sobre automática los está refiriendo a una máquina de calcular, una máquina analítica que todavía no ha construido. La que se ha construido es esta otra, el ajedrecista. Y lo explica en el catálogo de la exposición. Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles, constituyendo un cuerpo de doctrina nuevo que podría llamarse automática, de gran interés, por supuesto. Bueno, pues para demostrar todo este nuevo campo, el de la automática y cómo se puede realizar la automatización, he construido el ajedrecista, que juega un final de partida. Y eso es lo que presenta en la exposición de Madrid. Y la gente pues realmente no se enteró. ¿Qué es exactamente lo que ha presentado? Bueno, el tablero del ajedrecista es ese. La máquina juega eso, un final de partida de torre y rey contra rey. El humano desengancha al rey negro y la máquina se enciende. Y está esperando el movimiento del humano. El humano puede insertar la pieza correspondiente en cualquiera de las casillas alrededor, dentro de las leyes del juego, o puede hacer trampa. Si le hacemos trampa, la máquina se va a enterar y nos va a avisar con una bombilla. A la tercera trampa se va a desconectar. Si jugamos en serio, la máquina va a interpretar dónde hemos insertado el rey y va a decidir ella sola mover la torre o el rey. Si el movimiento de la torre nos da jaque, nos avisa por los campanos. E indefectiblemente nos va a dar el jaque mate. Siempre gana. En España no se habían enterado, pero cuando presenta al año siguiente en París, en la primavera del año 14, ya tiene los ensayos de automática escritos, ya puede ir con su libro, tratado teórico, y su máquina, el ajedrecista, mirad si se han enterado o no de lo que les había presentado Torres Quevedo. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién ha inventado la inteligencia artificial? ¿Quién es el pionero de la inteligencia artificial? ¿Turing 1950, bueno, Turing 1936 o Torres Quevedo 1914? Bueno, yo creo que en el ITEFI debiéramos tener claro que fue nuestro Torres Quevedo y llevamos su nombre, ¿no? Bueno, en el mundo anglosajón también se rinden ante Torres Quevedo. Y ese mismo artículo que se ha publicado en distintos momentos, en distintas conferencias que ha dado Torres Quevedo en Francia, pues se traduce al inglés y se publica en noviembre del año 15 en Scientific American, como veis ahí. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Este es nuestro Torres Quevedo. Pero tenemos que ir terminando y llegar al cierre de la exposición. Estamos conmemorando el centenario del aritmómetro electromecánico. Un aritmómetro con una tecnología que Torres Quevedo ha descubierto con el telequino. Del telequino a la automática, era el nombre de la exposición. En 1920 se conmemora en Francia el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar. Una máquina que suma, resta, multiplica, divide con tecnología mecánica y que se ha comercializado, que ha tenido éxito. Por ejemplo, en el Museo del Romanticismo tenemos 2 ejemplares en una vitrina. En el Museo Torres Quevedo, la Escuela de Caminos, tenemos también un par de aritmómetros. Se construyeron muchos miles, se comercializaron. Y Torres Quevedo es invitado a participar y están esperando a ver qué presenta Torres Quevedo en esta conmemoración. ¿Y qué va a hacer Torres Quevedo? Pues presentar el aritmómetro electromecánico. Sí, el primer computador electromecánico de la historia. Allí lo presenta la máquina y un tratado que vais a poder ver en la exposición en una vitrina íntegro.
completo, desde la primera página hasta la última. Ese capítulo que no está en sus ensayos sobre automática, pero que Torres Quevedo entiende que tiene que añadir a modo de anexo a esos ensayos sobre automática. Tiene una nueva máquina por fin, que necesita una nueva descripción teórica, y eso es lo que vais a poder ver ahí en la exposición. Y ese aritmómetro sigue existiendo hoy en día. ¿Y cómo funciona? Pues tiene un teclado, el órgano de introducción de datos. Bueno, ya estáis viendo que tiene una impresora también, el órgano de salida. Y aquí a la izquierda, pues sospechosamente eso se parece a una CPU, ¿verdad? Bueno, desde el teclado mandamos las órdenes que queremos que la máquina compute. En la memoria artificial las va almacenando. Cuando le damos al espaciador, que es el intro, la máquina retoma de su memoria artificial esos cálculos que queremos que realice, realiza ella sola los cálculos, los cómputos y manda el resultado a la impresora. ¿Es el primer ordenador, es el primer computador de la historia? Pues de nuevo, no lo digamos los españoles. En esta exposición sobre 350 años de la informática que se hizo en París, en el Museo de las Ciencias y de las Técnicas, en el año 90, pues el capítulo dedicado al ordenador, ¿por dónde empieza? En 1920, el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro, bueno, dicen electromagnético, lo llamó electromecánico, enteramente automático. Y cuando ponen el cuadro histórico con todos los artilugios que de alguna manera sustituyen al humano desde los cálculos hasta el ordenador actual, pues nuestro Torres Quevedo, como estáis viendo, ocupa un lugar destacado. ¿Lo estáis viendo? ¿No? Ahora sí. Bueno, los ordenadores actuales, los veis ahí, Babbage y sus dos fracasos durante la Segunda Guerra Mundial, Mark I y el ENIAC. Y entre los fracasos de Babbage, los ordenadores actuales que tenemos, el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo en 1920. ¿Es un ordenador completo? No, ni falta que hace, pero sí es el primer computador de la historia. ¿Y el telequino? Fue el origen de todo ello, como Torres Quevedo nos recordaba. Por eso esta exposición. Bueno, el ajedrecista que habéis visto es un acto de fe ver que ese tablero vertical es un ajedrecista. En el año 22, para que no hubiese ninguna duda, pues ya con la ayuda de su hijo, ingeniero de caminos también, pues pusieron el tablero en horizontal, unos electroimanes por debajo mueven la torre o el rey por parte de la máquina, en cuanto el humano posa y la máquina detecta dónde se ha hecho el movimiento. En este caso el autómata ya es mucho más completo, el autómata hasta habla y con ese gramófono nos va anunciando los jaques hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate. Seáis plebeyos o seáis reyes, porque la última vez que me consta que funcionó y derrotó a un humano, pues fue a un humano singular, no